¿Te has preguntado alguna vez qué hacer para que tu sistema inmunitario esté en óptimas condiciones? ¿Cómo puedes hacer para prevenir las temidas infecciones y para reducir la inflamación? Como ya habrás escuchado en los anteriores episodios, tanto la inflamación como el proceso que se llama infección son eventos biológicos que el cuerpo utiliza para su reequilibrio. En el episodio de hoy nos centraremos en cómo optimizar esos procesos. Sí, cómo optimizarlos, no cómo combatirlos. Si esto cada vez te va sonando menos extraño, estás en el lugar correcto. Estás en Vida Biológica. Comenzamos. Si bien aún quedan muchas cuestiones que aprender sobre nuestro sistema inmune, pues únicamente hemos hablado de esa función que llamábamos innata, puede que con los 2 episodios anteriores te quedasen algunas dudas que hoy vamos a responder. Si quieres profundizar más en todo lo que aquí comentamos, te invito al canal de Telegram de Vida Biológica, para estar al día de las novedades de este podcast, así como de los eventos que frecuentemente realizamos. Podrás participar en la selección de temáticas, en directos donde revisar un tema que te interese en profundidad, preguntar cualquier duda que te surja respecto de los episodios y recibir contenido complementario. Todo esto por solo dar un par de clics. Si aún no estás en el canal de Telegram, pues no sé qué estás haciendo con tu vida. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio o en www.saludbiologica.com. Recientemente hemos visto con algo más de detalle qué es la inflamación y cómo nuestro cuerpo responde de manera innata ante eventos que puedan suceder en nuestro organismo que dañen las células, ya sean por sustancias tóxicas, traumatismos o por microorganismos específicos. Si comprendiste lo que fui situando, debería haberte quedado la idea de que tanto el proceso que llamamos infección como la inflamación cumplen en verdad un papel vital para nuestro organismo. Aún así, pues soy consciente de que no se puede cambiar un paradigma o una creencia con que solo escuches con media oreja lo que te he dicho en 2 episodios de un podcast, por lo que hoy vamos a afianzar algunos conceptos para que comprendas bien qué sucede y cómo tú puedes ayudar a tu organismo a regular esos procesos de reparación. Para ponernos en el punto clave ya de entrada, me gustaría refrescar el concepto que venimos tratando desde el primer episodio de este podcast, ya ves, desde el primero, y es que el verdadero gestor de tu salud es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estos tienen una influencia clave en absolutamente todos los procesos de nuestro organismo y son, como decíamos cuando vimos lo de la biología etérica, aquello que ya ha quedado muy atrás parece ser, el pulsar que nos mantiene vivos en constante contracción y expansión, como el universo. Me gustaría que fijases en tu mente que estos 2 actores, el simpático y el parasimpático, son exactamente lo mismo que para ti es la noche y el día. Es un mensaje clave que entienden todas tus células para interpretar en qué fase están. Cuando tu organismo capta los primeros rayos de luz del día, empiezas a activar tu sistema nervioso simpático y con esto la producción de hormonas que relacionamos habitualmente con el estrés, como es el cortisol, pero que dentro de la normalidad cumplen estas hormonas una función fisiológica de aumentar la energía disponible, potenciar aspectos en la circulación, mejorar la captación de oxígeno y, en definitiva, todos los eventos que necesitas para que cumplas con todas las exigencias de tu día. Y durante el día, pues todas nuestras células van gastando energía que a nivel de celular llamamos ATP, ese formato de energía. Esta es una molécula que cumple todo un procesado dentro de tus células y que como resultado va liberando unidades de energía que son utilizadas. Este proceso hace que esa molécula se transforme en otra distinta, la adenosina, y cuando tu cuerpo detecta que tienes muchas de esas moléculas de adenosina en tu sangre, tu cerebro interpreta que estás cansado o cansada y que por tanto es necesario activar el mecanismo del sueño. Como curiosidad, cuando tú te tomas un café, lo que estás haciendo, entre otras cuestiones, es atrapar esas moléculas de adenosina de la sangre y al no estar libres, sino que éstas se unen con algunas de las moléculas del café, tu cerebro no va a interpretar que estás cansado o cansada. Vamos, que el café no es que te dé energía de por sí, más bien engaña a tu cerebro. Pues bien sea por este mecanismo de la adenosina, o bien sea porque cuando anochece tus células perciben que poco a poco va disminuyendo el espectro de frecuencia de luz, tu cerebro interpreta que es el momento de descansar y por tanto de cambiar el patrón de tu sistema nervioso. Darle al interruptor y poner a gobernar el parasimpático.
Y es que este cambio es literalmente un cambio de frecuencia. Todo tu organismo progresivamente va cambiando a un estado que se llama vagotónico. Y precisamente es ese estado en donde se activan todos los procesos de limpieza y de reparación del organismo. De ahí que es tan fundamental mantener un correcto patrón del sueño para tener un buen equilibrio biológico. Y es que no es necesario dormir demasiadas horas, ni siquiera tiene por qué ser dormir las 8 horas recomendadas. Lo más importante es que haya una correcta correlación entre el simpático y el parasimpático. ¿Qué significa esto? Que durante el día haya un claro predominio del simpático y a partir de las 8 o de las 9 de la tarde vaya tomando el mando progresivamente el parasimpático, manteniéndose este en las horas principales de la noche sin interrupción. ¿Y qué puede interrumpir esa acción del parasimpático? Bueno, pues como puede ser lógico, cualquier acción o estímulo que potencie al sistema nervioso simpático, es decir, la contraparte. Y ya sabes qué puede significar esto. Venimos hablando desde el principio. Un estrés biológico continuado, por ejemplo. Tratar de descansar en un lugar que no tenga buenas condiciones, por ejemplo, que haga mucho frío, o que existan frecuencias que interrumpan, como las de los teléfonos o la de los wifis, que eso puede generar cierto estrés celular, o también cualquier estímulo de luz que tu cerebro interprete como que es de día. Por ejemplo, cualquier tipo de pantalla de ordenador, de televisión, de teléfono, etcétera, etcétera. Ya hablaremos más en profundidad en otro momento, pero este patrón de luz es básico para la regulación de estos ritmos circadianos. Bueno, y te estarás preguntando qué tiene que ver todo esto con tu sistema inmunitario. Bueno, pues absolutamente todo. Esta condición de simpático o parasimpático es, como te decía, una frecuencia que todas tus células comprenden perfectamente. Y cada célula de tu cuerpo sabe exactamente qué hacer cuando está el simpático en modo on o cuando está el parasimpático al mando. Dependiendo de qué función realice la célula, ahí va a ocurrir una cuestión u otra, pero absolutamente todos entienden ese mensaje. Esto se sabe a nivel científico porque todas las células de tu cuerpo tienen receptores que están relacionados con los neurotransmisores, especialmente con los del simpático. Los neurotransmisores son los mensajes que más frecuentemente el jefe envía a toda la empresa, como esos correos masivos que te cuentan algún anuncio general del lugar donde trabajas. Si tú estás en un ritmo natural, vamos a decir, durante el día tienes más neurotransmisores del simpático y más cortisol durante el día en sangre y menos durante la noche, incrementándose en ese momento sustancias más relacionadas con el parasimpático, como puede ser la famosa melatonina. Este baile de sustancias entre las dos fases es lo que marca tu ritmo biológico y, como digo, abarca a todas tus células, incluido en ello tu sistema inmunitario. Para que comprendas la magnitud y la profundidad que tiene esto, tenemos que insistir nuevamente en cambiar la interpretación que tenemos de nuestro sistema inmune. Sí, siento ser pesado, es así, pero es que esto es clave. Si reduces tu sistema inmunitario a un sistema de defensa, como te han dicho, te pierdes el 90% de las funciones de tu sistema inmune. Y es necesario que poco a poco vayas ampliando el concepto hacia dos funciones que realmente son las más importantes de tu sistema inmune. La primera, el mantenimiento de la homeostasis, es decir, del equilibrio celular interno. Con lo poco que te he contado hasta el momento del sistema inmune, posiblemente ya te hayas dado cuenta de que los principales operarios de la reparación y de la limpieza pertenecen a lo que llamamos sistema inmune. Son específicamente los fagocitos y los macrófagos, esos actores conocidísimos en el mundo entero por comerse todo aquello que pillen. En realidad no son guerreros combatiendo como te lo han contado, son más bien operarios de limpieza que de vez en cuando tienen que lidiar con algunas bacterias, pero que la mayor parte del tiempo se las pasan engullendo material de desecho, como la basura de las células que sacan al exterior, o metales pesados o cualquier otra sustancia que sea tóxica o que ya no se necesite en el organismo. Mira, la gran mayoría de desechos metabólicos celulares son llevados a través de tu sistema linfático o del sistema venoso para ser filtrados después a nivel renal y expulsarlos mediante la orina. Esa es la función normal que suelen realizar o el recorrido normal. También puede ser expulsados mediante el sudor o incluso mediante las heces. Esto sería como una gestión normal de las basuras que se gestionan en tu barrio, con los contenedores normales. Pero únicamente esa gestión no deja las calles 100% limpias. También tienes algunos contenedores especiales para tirar los aceites usados, que no lo puedes tirar donde todo lo demás. O de vez en cuando también va a pasar el de la recogida de muebles viejos o el de la chatarra para quitar otros residuos más grandes o con una especial gestión.
Estos operarios son los macrófagos, necesarios para eliminar otros recursos que son más contaminantes, como te acabo de mostrar. Recuerda que también estos macrófagos son llamados cuando hay tejido dañado que hay que eliminar, que sería el equivalente a esos muebles usados que ya están rotos. O también sería lo equivalente a esos contenedores de obras llenos de escombros que ves por las calles. Pues esos son operarios especiales que tienen que gestionar todos esos residuos. Bien, pues estos operarios, los fagocitos, también tienen receptores específicos que le permiten comprender los mensajes del jefe. Como todo trabajador, estos tienen un horario específico. Y estos en concreto, los macrófagos y los fagocitos en general, son más nocturnos, tienen un horario específicamente de noche. Y es que se está comprobando recientemente en estudios científicos que esas células, los fagocitos, tienen receptores de melatonina, esa sustancia que recién te he dicho que está en relación con el sistema parasimpático. La melatonina, aunque inicialmente se pensaba que se producía solo en el cerebro, se está comprobando que hay otros órganos que también son capaces de sintetizarla. Y es que esta sustancia es vital. Aumenta su concentración cuando estamos en la oscuridad, es decir, por la noche, en ausencia de luz. Y es que esa es precisamente la orden del cambio de frecuencia al parasimpático que te decía recién, y es uno de los mecanismos que el cuerpo tiene para avisar de que es de noche. Este mecanismo es a través de la melatonina que te acabo de mencionar. Pues esta sustancia funciona como un mensaje para los fagocitos y estos ya saben que ahí empieza su jornada de trabajo. Se ponen en el uniforme, encienden los camiones de recogida y empiezan a patrullar por el organismo para eliminar toda la basura posible, para que al día siguiente, cuando te despiertes, tengas las calles limpitas. Eso si has hecho tus horas de descanso, por supuesto. Si no respetas ese descanso o por el motivo que sea no produces suficiente melatonina, no puede llevarse a cabo los procesos de limpieza y reparación de tu organismo con normalidad. Por eso se dice que cuando hay niveles bajos de melatonina, envejeces más rápido, ya que ésta actúa captando los radicales libres, es decir, es una sustancia antioxidante. Como ves, en un estado biológico natural, en la noche que se activa tu parasimpático se produce más melatonina y esto hace que tus operarios de limpieza y reparación trabajen de forma óptima. Esto, que en verdad, como ves, es muy lógico, por el simplemente hecho de percibir el sistema inmune como un sistema de defensa, hace que muchos se compliquen viendo como cuestiones separadas y no entendiendo esta relación tan directa y realmente sencilla, como ves, entre la melatonina y el sistema inmune. Y ahora se sorprenden porque empiezan a ver cómo la suplementación de melatonina mejora la función inmunitaria, ayudando a la regulación incluso en procesos autoinmunes. Se sorprenden porque ven que la melatonina mejora la producción de citoquinas, es decir, esos mensajes que se envían entre las células inmunitarias, o viendo también que la melatonina es antioxidante y que reduce la inflamación crónica, y, oh casualidad, fomenta también la producción de macrófagos, precisamente. Estos empleados que van a trabajar de noche cuando ésta está más presente y más concentrada en sangre. Esto, que te lo complican tanto como diciendo que la melatonina hace muchísimas funciones, es un claro ejemplo de cómo los oficialistas se lían la manta a la cabeza ellos solos cuando todo es mucho más simple. El sistema nervioso parasimpático regula todo lo que tiene que ver con reparación en tu organismo y por ello la inflamación e incluso la infección ocurren durante el gobierno del parasimpático. La melatonina, que es una sustancia directamente relacionada con el sueño y por tanto con la fase natural del parasimpático, es decir, está relacionada con el descanso, va a participar en todos los procesos que participe el parasimpático relacionados precisamente con la limpieza y la reparación, como es la acción antioxidante, la inflamación, la actividad y la acción de los macrófagos y otras muchas más que ya te iré contando. En todo esto, la melatonina va a participar y lo va a hacer porque es una herramienta al servicio del parasimpático. Cuando consigues comprender la lógica biológica que hay detrás de todos los eventos, todo se aclara. ¿Qué función tiene la melatonina entonces? Comunicar a todo el organismo que se está en una fase parasimpática y que por tanto es entonces el momento de limpiar y de regenerar. Alto, 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 que ya te conozco. La solución entonces es que hagamos un fármaco con melatonina altamente concentrada para dársela a todo el mundo y así se solucionarán muchos de los males de las personas. Controla tu alópata interior, por favor. Sigamos comprendiendo esta dinámica antes de llegar a las conclusiones de qué hacer.
Mira, te acabo de mostrar un simple mecanismo de cómo tu sistema inmunitario se coordina con el sistema nervioso durante la noche. Pero, ¿y qué pasa durante el día? Bien, pues la muy baja concentración de melatonina del día, sumado a la mayor concentración de cortisol en sangre, hacen la polaridad opuesta, informando con ella a tu organismo de que es de día. Y aquí, dependiendo de la concentración de cortisol, tus células y tu sistema inmune actuarán de una forma u otra. Si es una concentración habitual, es decir, que no estás especialmente en una situación de estrés, ese cortisol estimula el metabolismo para que estés más activo y tu sistema inmune pasa, digamos, a un estado de stand-by, de vigilancia y ya está. Tus células inmunitarias van paseándose por tu organismo y, excepto que haya órdenes concretas, no actúan de manera notable. A ver, como en toda empresa siempre hay trabajo que hacer, pero no es la misma carga de trabajo que cuando el jefe les hace llamar. En este estado de normalidad, tu sistema inmunitario hace un uso más notable de otra función, que aclaro, también hace durante la noche, pero bueno, para que nos aclaremos. Recuerda que te dije que había dos funciones. Una, el mantenimiento de la homeostasis, que es lo que venimos viendo, y la segunda, la comunicación entre distintos actores. Aquí es donde van a entrar todas las citoquinas que te presenté en anteriores episodios. Es el lenguaje complejo y refinado que se usa para trasladar mensajes de un lugar a otro. Poco a poco te iré descubriendo más información, pues es muy amplia, ya que para que comprendas en profundidad este punto necesitas antes conocer toda la parte del sistema inmune adaptativo. Pero bueno, vamos paso a paso, no te me estreses que se te aumenta el cortisol. Lo que quiero que comprendas en este punto es que dentro de todas esas citoquinas, algunas van a promover la inflamación, como veíamos. Otras todo lo contrario, avisan de que ya finalizó la reparación y por tanto hay que bajar la inflamación. Pero hay otras que son usadas para comunicarse en relación a bacterias y virus y otras que son utilizadas junto a todo el sistema de anticuerpos y que van a estar involucradas en la comunicación de las células inmunitarias y de las células de tus órganos. Si bien el proceso de limpieza y reparación general, digamos el trabajo de base, sucede durante la noche, si hay un estímulo simpático prolongado, es decir, un mayor aumento de cortisol en sangre de forma prolongada, todas tus células interpretan que están en una situación de peligro o riesgo y todo tu cuerpo se pone en alerta. Con ese aumento de concentración excesivo de cortisol se aumenta también la demanda de energía y todo tu cuerpo se prepara para el combate o la huida, como decíamos en otros momentos. Y en este caso, como no es un estímulo puntual, sino que es un estímulo constante, tu cuerpo constantemente queda en alerta. Y el ritmo entre la actividad del día y el descanso de noche se pierde, puesto que si tienes una alta concentración de cortisol en sangre, esto te mantendrá despierto a todo tu sistema nervioso y tendrás posiblemente o insomnio o un descanso nada reparador, pues no se le permite a la melatonina trabajar. Es algo similar a cuando se te olvida apagar la luz al salir de una habitación. Se produce un mayor gasto energético y nunca llega la oscuridad que va a activar realmente el descanso. Bien, pues cuando esto ocurre, tus células, además de no repararse, tienen más desgaste y por tanto más producción de radicales libres que decíamos, es decir, que se oxidan y se envejecen. De ahí que cuando una persona pasa por un periodo intenso de estrés, le ves que le han caído 10 años de golpe, aunque solo hayan pasado 6 meses. Ese daño celular que se produce activa los mecanismos de inflamación que viste en anteriores episodios. Se da la orden, pero como su cuerpo sigue con la frecuencia del simpático en modo on, esa reparación tampoco es efectiva, puesto que entre otras muchas cosas, el simpático va a provocar que se contraigan los vasos sanguíneos, dificultando la llegada de sangre y de células que van a reparar. Y esto produce finalmente que lo que se podría hacer en 3 días de reparación y de inflamación con todos los recursos se tenga que hacer en mucho más tiempo, se trabaje mal y sin recursos, llevando al cuerpo a lo que se llama habitualmente inflamación crónica o de bajo grado. Y como decíamos, si a esto le sumamos los antiinflamatorios o los antibióticos, pues ya está, apaga y vámonos. Pero es que esto no acaba aquí, a esto le tienes que sumar lo que te expliqué en el anterior episodio. Esa misma condición de estrés, es decir, el cortisol alto en sangre junto a los neurotransmisores del sistema simpático, hacen que tus células inmunitarias, específicamente los linfocitos, dejen de trabajar. Y estas dos condiciones, es decir, el mayor gasto celular y la inhibición del sistema inmunitario, ¿a qué no sabes qué producen? Bueno, pues estimula el crecimiento de bacterias que van a tener que ayudar a limpiar todo el entuerto que se está preparando en esa situación. Si el sistema inmunitario funcionase como te han dicho, solo a nivel de defensa,
¿no sería lógico que cuando tu cuerpo está en alerta, tus policías se pongan más en alerta también en vez de aprovechar ese momento para echarse una siestecita? Dios, qué mal diseñados estamos, y cuando más desgaste y más suciedad hay y más en peligro estamos, menos trabajan los limpiadores y los policías. Esto ya se parece al gobierno de España. Bueno, debe haber un sentido detrás de todo esto. Y sí, claro que sí que lo hay, ¿cómo no lo va a haber? Y es que eso pasa por cambiar la perspectiva que tenemos de las bacterias y los virus como parte de nuestro universo interno y no como polizontes. Si entendemos las bacterias como trabajadores de nuestra empresa, pues todo se aclara, la verdad. Pero ojo, que aún no te he contado todo. Mira, ese mismo cortisol en grandes concentraciones en sangre hace, según la medicina, que bajen tus defensas. Esa es la interpretación. Esto significa que en la analítica, en sangre, hay una menor cantidad de células, de linfocitos, entre otros. Pues, oh casualidad, lo que se está viendo en estudios científicos recientes es que en realidad lo que ahí está pasando es que las células inmunitarias migran de la sangre a los ganglios linfáticos gracias a esa alta concentración de cortisol. Y esto nuevamente no se entiende si no es desde la biología, que certifica esta relación que te vengo hablando entre sistema nervioso y sistema inmune. Y esto es muy importante que lo guardes. Mira, sigue esta secuencia. Ponte en la situación. Aumenta el cortisol excesivamente y esto es señal de un estrés generalizado. Eso mismo, ese aumento de estrés y de cortisol, produce que se genere un ambiente más de desgaste y suciedad en tus células. Y ese mismo estrés produce neurotransmisores que van a bloquear o inhibir la acción de tus células inmunitarias. ¿Me sigues? Esto va a proponer un cambio propicio para que tus bacterias crezcan y al mismo tiempo, ese mensaje generalizado de estrés hace que tus leucocitos, que son las células especializadas en responder ante bacterias y células de forma específica, viajen de la sangre a los ganglios linfáticos. Pero ahí se quedan esperando su momento para actuar, pues mientras estén los neurotransmisores del simpático, es decir, ese aviso de estrés constante y de alerta presentes, estos linfocitos no van a hacer nada, simplemente van a quedar inhibidos y guardaditos en los ganglios linfáticos. Ese viajar de la sangre a los ganglios linfáticos hace que en analítica tenga bajadas de defensas, que se llaman, y eso sumado a que estos linfocitos no pueden actuar por la acción del simpático es lo que hace que aumenten las bacterias y por tanto los oficialistas lleguen a la conclusión de que cuando bajan las defensas en sangre aumentan las bacterias. Pero es que esta interpretación no es real. Ven datos objetivos, eso sí, pero los ven por separado y llegan a conclusiones erróneas. Tú tienes toda la producción de defensas normal, no tienes bajas las defensas, pero estas son llamadas a los tejidos y por ello no están en sangre. Y mientras estás en estrés, están preparando, una estrategia para limpiar todo el estropicio que se está produciendo. Ahora nos ponemos en la situación de que se pasa el estrés y cambias a la fase de reparación, la parasimpática. Ahí se produce un aumento de sustancias distintas, como la melatonina y otras muchas que ya iremos conociendo. Pero en esta ocasión es tan necesario la limpieza que en vez de ser solo por la noche, tiene que ser también durante el día. Y para ello, los policías de campo, los guardias que están controlando cómo está todo, dan la orden del mecanismo de inflamación que te comenté en su momento. Y a partir de ahí ya conoces todo el proceso. Con ese cambio también bajan o se eliminan neurotransmisores del sistema simpático, lo que da la señal al equipo de leucocitos que estaban en las trincheras de los ganglios linfáticos de actuar. Y ahí es cuando comienza a producirse todas las citoquinas proinflamatorias, las relacionadas con las señales del dolor, con la acción para controlar la población de bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tu cuerpo necesita reparar mucho más de lo habitual, tus trabajadores que actúan más de noche tienen que hacer horas extra. Pero si estos solo trabajan de noche, es decir, cuando estás trabajando, ¿qué crees que te va a pedir tu cuerpo? ¿Cómo va a actuar en ese punto? Bueno, pues si sigues esta lógica, te va a pedir que descanses y estarás todo el santo día durmiendo y comiendo en bucle, hasta que todo se restituya. Comer, dormir, de la cama al sofá, del sofá a la cama, de la cama a la cocina, de la cocina al sofá y del sofá a la cama. Así constantemente. Como ves, tu organismo es un reloj suizo perfectamente coordinado y tu sistema inmune en todo esto juega un papel fundamental, pero este está bajo el mando del jefe, es decir, del sistema nervioso simpático y del parasimpático.
Aunque ahora te parezca complejo todo esto que te estoy diciendo, todo se resume muy fácil. Mira, si tu equilibrio simpático y parasimpático es el correcto, tendrás una muy buena capacidad de adaptación y tu cuerpo funcionará como ese reloj suizo. Si hay cambios en esa dinámica, todo lo demás se desregula. Y todo lo demás implica también los procesos de infección e inflamación, llegando a tener infecciones recurrentes, como se dice, supuestamente porque tus defensas no están bien. Pero en realidad, de base hay una desregulación de estos dos sistemas. O también, que es bastante frecuente, puedes tener un estado inflamatorio crónico, como decíamos, de bajo grado, del cual, por supuesto, van a echar la culpa a la alimentación y a otros factores, pero que en realidad pasa por otro lado totalmente distinto. Mira, teniendo todo esto en cuenta, desde el criterio biológico, la relación con el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿qué puedes hacer tú para optimizar entonces todas estas respuestas del sistema inmune? Bueno, pues obviamente tomar suplementos para mejorar tus defensas. Bueno, ya hablaremos de eso en otro momento, ya que no sé si lo sabes, pero yo soy especialista en el uso de hongos medicinales, que precisamente se utilizan para optimizar el sistema inmunitario. Vamos a tener que reinterpretar qué hacen en realidad todos estos complementos y por qué mejoran tanto la inmunidad, como se suelen decir. Mira, te dejo alguna pregunta en el aire para que lo pienses, no te lo voy a dar yo todo más callito. ¿Qué significaría que un complemento como los hongos medicinales o algunas plantas sean buenas para el sistema inmunitario? ¿Y qué significaría que algunas plantas y hongos medicinales mejoren la respuesta frente a virus y bacterias? ¡Ajá! Quiero verte cómo aplicas esa lógica ahora. Sé que eso es lo que el alópata interior tuyo te está gritando para que me digas ahora mismo. Bueno, tiempo al tiempo, que todo llegará. Pero mira, más allá de fármacos y suplementos, ¿qué puedes hacer tú para optimizar el sistema inmunitario? Pues la respuesta cae por su propio peso. Céntrate en todo lo que haga que regules tu simpático y tu parasimpático. Muy bien, muy listo, Roberto. ¿Y eso qué significa? Lo más importante, lejos de lo que puedas pensar, es regular tu relación a la luz natural y la exposición del sol durante el día y la oscuridad durante la noche. Fuera pantallas y luz azul 2 horas antes previas de irte a descansar. Un tip de uno de los grandes divulgadores de este punto en concreto, Carlos Stroh, que te animo a que investigues y te recomiendo conocerlo, es utilizar en tu casa luz roja en tus bombillas por la noche. Esa luz roja es el espectro concreto de luz que tus células reciben cuando el sol se esconde al atardecer. Eso informa a tus células de que es hora de resguardarse y ponerse a reparar y recuperarse, aumentando, entre otras cosas, la melatonina que hablábamos. Si vas a ver una peli justo antes de ir a descansar y además estás de acción o de terror, pues no te cuento lo que tu sistema nervioso hace. Te pone tu sistema como si fueran las 12 del mediodía. Por tanto, una de las cosas más importantes es crear un buen hábito de sueño y regular las acciones de tu día y especialmente de tu noche, regulando con ello tu exposición a la luz del sol y tu exposición a luces artificiales. Segunda cuestión que puedes hacer, importante. Aporta los recursos necesarios a tu cuerpo, te lo dije en los anteriores episodios. Ya dijimos que tanto la inflamación como la infección son procesos de reparación y limpieza. Por tanto, una alimentación biológica efectiva es importante. Pero aquí no me refiero a las famosas dietas antiinflamatorias, eso va por otro lado. Me refiero a que aportes los nutrientes necesarios para reparar los tejidos. Y te repito lo que más o menos dijimos. Minerales, especialmente magnesio, calcio y zinc. Hay más, pero estos principalmente. Sustancias azufradas como los tubérculos que piquen, cebollas, ajos, etcétera, etcétera. Omega 3, que va a ayudar a reconstruir membranas celulares, por ejemplo. Aminoácidos con proteínas, aportándolo con proteínas de alta calidad. Me da igual que sean animales o vegetales, pero que sean de calidad. Aunque sí que es verdad que si utilizas grasas de origen animal, pues estas van a ser de más ayuda. Y vitaminas, especialmente la vitamina C y la D. No es necesario suplementar si tienes una buena alimentación o si tienes una correcta exposición al sol, excepto en algunos casos concretos, por ejemplo el magnesio, que no está de más, por ejemplo de vez en cuando hacer algún suplemento específico. Y ahora te pregunto, ¿por qué te crees que se dice que los suplementos que te acabo de mencionar o estas sustancias son antiinflamatorias? Mira, generalmente muchas de estas no inhiben la producción de prostaglandinas o de citoquinas proinflamatorias como lo puede hacer un fármaco, pero sí que van a optimizar el proceso y eso hace que indirectamente acaben antes los procesos inflamatorios. Y visualmente, digamos a nivel del microscopio, se va a ver cómo llega antes la orden antiinflamatoria.
Por eso se relaciona el omega 3, por ejemplo, con un efecto antiinflamatorio y así como todas estas otras sustancias, la vitamina D, etcétera, etcétera. Pero en realidad no son antiinflamatorios como tal, son optimizadores del proceso. Tercer recomendación. En la fase en la que ocurra más agudización de los síntomas, es decir, que tengas más inflamación, por ejemplo, reposo y punto. No necesitas nada más. Tu cuerpo necesita trabajar en reparar y pónselo fácil entonces. Dedica toda la energía a esa acción. Por tanto, reposo. También puedes hacer baños de agua con sal, de baño de cuerpo completo, dentro de una bañera, o si tienes el mar al lado, pues perfecto con el mar. Ya te contaré en otro momento por qué. Pero poco más. Lo más importante en ese punto es que controles que no tengas un estrés excesivo o un desgaste excesivo por otro lado de energía. Y si lo hubiera, ese estrés, pues por ejemplo, puedes aplicar meditaciones que son súper efectivas. Técnicas de respiración para inducir más la acción del sistema parasimpático. Baños de bosque, caminar descalzo en la tierra o en el césped, lo que necesites. Este es el momento ideal para que hagas todas estas prácticas, ya que además de controlar ese estrés, es decir, mantener una buena regulación a través del parasimpático, van a descargar cargas energéticas todas estas acciones, especialmente de iones positivos, que son los que se acumulan en las zonas inflamadas, siendo esto un modulador natural de la inflamación, además muy efectivo. Y si, y solo si, no es soportable el dolor o la inflamación, pues opta por la medicación o el suplemento analgésico, que para eso están. No vas a estropear tu biología por tomarte un día un antiinflamatorio, no te preocupes, no eres tan frágil. Vale, ¿y si son infecciones recurrentes? Bueno, pues toma todos estos consejos anteriores, son todos válidos. Y además, añade a esto alimentar correctamente a tu microbiota. ¿Cómo lo alimentas? Bueno, pues crea una mayor diversidad en tu microbiota natural estando, por ejemplo, en contacto con la naturaleza, tomando alimentos que denutran esas bacterias, es decir, alimentos prebióticos, tomando fermentados, por ejemplo, u otros componentes y sobre todo exponiéndote al contacto con personas e incluso con animales. Vamos, todo lo contrario a lo que te han recomendado normalmente cuando tienes este tipo de infecciones. Lo más importante aquí es que seas capaz, además de proveer de recursos a tu organismo, de adaptarte a las situaciones de la forma más rápida y amable que puedas hacer. Pues recuerda que todo esto empieza por una situación de cambio inesperado, que te pilla a contrapié, que vives con intensidad y que no sabes muy bien cómo gestionar. Eso detona un estrés biológico que pone en marcha todo lo que hoy hemos hablado. Y sí o sí, después de ese importante estrés, vendrá una inflamación o una infección, o las dos. ¿Cómo puedes detectar entonces que estás en esa fase de estrés más exagerado? Bueno, creo que todos más o menos identificamos cuando estamos estresados de manera puntual. Nos tensamos, etcétera, etcétera. Pero no lo tenemos tan claro cuando esto es más cronificado, pues nos adaptamos también a ese estrés. El signo principal que se va a presentar en estos casos de estrés más crónico al que te has adaptado es una desregulación entre el día y la noche. Y esto se puede notar de varias maneras. Por ejemplo, puedes notarlo como insomnio, que es la más evidente, más intensificado o más de manera puntual. Por ejemplo, te duermes bien pero te despiertas a menudo. O tardas mucho en dormirte, pues también es una alteración que puedes notar. Y también puedes notarlo que cuando te levantas cansado, sin energía, como que te cuesta llegar al final del día, etcétera, etcétera. Asociado a esta condición de no descansar bien, no tener un sueño reparador, etcétera, etcétera, también puedes notar que te falta el apetito. Es uno de los signos que puede haber de estrés más crónico. Puedes notar estrés emocional, aunque a veces puedes obviarlo si estás muy acostumbrado a tener esa sensación mental. E incluso puedes notar falta de líbido sexual. Si notas todos estos signos, es decir, que no descansas bien, que pierdes el apetito, que estás cansado de manera recurrente, etcétera, etcétera, atento y pon en práctica todos estos consejos que te acabo de decir anteriormente. Puede ser que estos hábitos que te he dicho de manera puntual no te vayan a resolver la situación estresante, suele pasar, pero hará que te adaptes bien y que no sea necesaria entonces después una gran respuesta inflamatoria o infecciosa de tu cuerpo, llegado el momento, lo que hará que tu percepción sea de que tienes una buena salud biológica. Y es que en verdad tienes a tu alcance todos los recursos para equilibrar tu salud, no te hace falta nada más, solo que en ocasiones tienes que poner en la balanza cuestiones a las que no quieres renunciar, y ese es el verdadero problema. Pero esto ya es otro tema. Si eso que está quitándote tu salud para ti es más prioritario que tu bienestar, pues ahí va a dar igual la alimentación, el suplemento o el medicamento que tomes. Como decía Hipócrates en su juramento, antes de querer curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a lo que le enferma. Pues eso,
Todo es cuestión de prioridades. Prioriza, por favor, compartir este episodio con la gente que creas que lo necesite escuchar, pues mucho se habla de inflamación y de infección, pero son muy pocos los que realmente conocen qué lógica biológica tienen estos eventos. Como ves, es muy necesario aumentar la conciencia biológica, pues solo así nos conoceremos profundamente. Nos sentimos en el próximo episodio.